Este programa es presentado por Banamex, Deloitte y el Tecnológico de Monterrey. Escaparate a las mejores empresas mexicanas. Hola, mi nombre es Pablo René Ramírez y soy coach de las mejores empresas mexicanas. Y tenemos el gusto de estar con el doctor Joel Virgen Rojano, que es director de análisis macroeconómico y de mercados en la Dirección de Estudios Económicos en Grupo Financiero Banamex. Doctor, bienvenido. Al contrario, gracias por la invitación. No, muchas gracias por acompañarnos. Y el tema que vamos a charlar es situación y perspectiva económica. ¿Arrancamos, doctor? ¿Cómo luce México en el actual y muy complejo contexto internacional? Pues luce excepcionalmente bien. De hecho, es un gran contraste con respecto a otros años. Por ejemplo, vamos a crecer muy similar al año pasado, 3.9%. Sin embargo, la mezcla de cómo se está dando ese crecimiento es mucho más balanceado. Es decir, no solo es la parte externa la que está explicando este crecimiento, es también la demanda interna, en específico el consumo interno, lo cual es una buena mezcla en el sentido de que se desacelera el mundo desarrollado, se desacelera el mundo emergente. Evidentemente, la demanda externa se desacelera, pero al tiempo que la local se acelera, y esto hace que precisamente se equilibren más esas fuerzas y el crecimiento sea de alguna forma más balanceado este año. Luce muy bien, vamos a crecer más que buena parte del bloque emergente con excepción de Asia, y en la coyuntura tan difícil definitivamente es un punto a destacar, ¿no? La perspectiva es muy buena y sin embargo se está anunciando en recientes medios que la inflación está llegando a niveles bastante elevados en comparación con otros años. ¿Qué correlación hay entre estas perspectivas y estos resultados inflacionarios? Bueno, yo creo que es una pregunta muy relevante. De hecho, es bien importante señalar que lo que estamos viendo en inflación actualmente, que ya se coloca por arriba del 4% por varios meses, son solamente impactos de carácter transitorio. Si me explico, es la mezcla, si lo queremos ver así, desafortunada de varios efectos como un peso más débil la segunda mitad del año pasado, que impacta los precios de algunos insumos importados que se compran con cierto periodo de antelación. También obviamente tuvimos la gripe aviar, que obviamente elevó los precios del huevo y de algunos productos cárnicos. Ahora tenemos muy altos precios de materias primas a nivel internacional, maíz, soya, trigo, que llegan a impactar los precios locales. Todos estos factores los estamos viendo como temporales, así que lo que estamos esperando para la inflación es una especie de joroba, donde hoy estamos precisamente en la parte más alta de la joroba, creemos nosotros, por arriba del 4.5%, pero hacia fin de año creemos que hay el potencial para que esta joroba empiece su camino descendente y cerremos el año en un nivel más cercano al 4% y el próximo año por abajo del 4%. Claro que es preocupante, el objetivo del Banco de México es 3%, más menos un punto porcentual de desviación, es decir, entre 2 y 4%. Estamos arriba, pero mientras sea temporal lo que lo está causando y no veamos contaminación a otros precios que nada tienen que ver con estos impactos, por ejemplo, no tiene por qué impactarse, ¿cómo le podemos decir?, el precio de los bienes y servicios que tienen que ver con limpieza, por ejemplo. Pues bueno, en ese sentido, mientras no se impacten otros bienes, no tiene por qué haber una reacción de política monetaria y no tiene por qué reaccionar el ambiente elevando las tasas de interés, por ejemplo. Yo creo que es muy importante señalar lo que debimos haber aprendido de la gran recesión del 2009 es que ningún país es una isla. Esa idea de que el mundo se puede desacelerar y tú no, ya vimos que es una falacia. Lo único que hay de diferente es cuánto tarda el contexto adverso en morder la realidad local. Evidentemente, si varios de los riesgos que hoy están vigentes, que tienen que ver con si Estados Unidos logra crecer a un nivel superior al 2%, si se solucionan sus problemas fiscales que se vienen a finales de este año de acuerdo fiscal en el Congreso, si China simplemente se está desacelerando moderadamente y se va a quedar creciendo arriba del 7% o se desploma su crecimiento, si Europa, a pesar de que sabemos que este año va a ser una recesión y el próximo probablemente también, si se llegara a postergar aún más la solución de este problema, claro que podría haber riesgo de que se desacelerara el mundo. Y si esto pasara, evidentemente nos tiene que afectar. Sin embargo, creo que hoy, a diferencia de hace algunos años con la recesión, estamos en más de un sentido más preparados.
Por ejemplo, cito simplemente, hoy tenemos reservas internacionales mucho mayores que antes de la gran crisis. Antes eran algo así como el equivalente al 7% del Producto Interno Bruto, 2007, y hoy es casi del 13%. Hoy, si el problema y el nerviosismo de los inversionistas es qué tan alta es tu deuda, tenemos una de las deudas más bajas como proporción del Producto Interno Bruto del mundo, que son 35%, frente a 80, 110% en Europa. Tenemos uno de los riesgos país más bajos de todo el mundo emergente, más bajo que España, más bajo que Francia, de hecho más bajo que Brasil. Entonces, sí luce mejor. Sin embargo, evidentemente, en un escenario de riesgo, pues hay que estar, ¿cómo le podemos llamar? Cuidadosamente optimistas para lo que pueda venir. Sin embargo, creemos que hay lo suficiente hoy para que el próximo año también crezcamos por arriba del 3.5%. Bien, doctor, ante la lectura de nuestra economía que nos has mencionado, que es muy positiva, que tiene muy buena perspectiva, ¿qué le falta entonces a México para que pueda ser mejor evaluado por las calificadoras internacionales? Definitivamente mucho se engloba, no necesariamente todo, pero mucho se engloba en las famosas reformas estructurales. Pero para aterrizarlo un poquito, reformas estructurales por aquí, reformas por acá, pero realmente ¿cuál es la esencia? Las calificadoras lo que nos han venido diciendo es, las grandes áreas de oportunidad de México están en que tiene un relativamente bajo sendero de crecimiento, es decir, que podría crecer en promedio más en el mediano y en el largo plazo. 2, que tiene una base gravable muy limitada, pocos somos los que pagamos impuestos. 3, tiene una relativamente alta dependencia a la exportación de una materia prima, que en este caso es el petróleo, dependencia a los ingresos públicos. Prácticamente un tercio del ingreso del gobierno viene de ahí. Entonces, lo cual te hace sensible a las fluctuaciones externas. Esos son, por ejemplo, para nombrar 3. Obviamente, un cuarto es su baja flexibilidad en materia laboral. Es decir, no es un mercado que se pueda adaptar ante los tiempos difíciles de manera rápida y a los tiempos de recuperación todavía más rápido, con menores impactos tanto para las empresas como para los trabajadores. Entonces, ¿qué engloban las reformas estructurales? Pues bueno, nos van a servir para ser mejor evaluados y percibidos y sobre todo para nuestro propio beneficio. Nos va a servir pues una reforma que nos ayude a crecer más, a incorporar de alguna forma a más gente formal al pago de impuestos, a la economía informal de alguna forma al pago de impuestos por una vía directa o indirecta y a tratar de depender menos en términos de ingresos del gobierno de una materia prima en la cual no tenemos poder de mercado, ¿no? Tomamos un precio, exportamos a ese precio y eso es lo que hacemos. Entonces, ahí es donde están los retos y no cualquier reforma estructural lo va a solucionar. Lo va a solucionar una que de verdad se meta de lleno a estimular esos puntos. Doctor, y en términos de atracción de inversiones, siendo México un destino de recepción de estas inversiones, ¿cuál es la realidad que presenta nuestro país? Es muy relevante. De hecho, si dividiera el tema de la inversión extranjera directa, por ejemplo, esa inversión que, como dicen por ahí, en tubos y fierros, realmente en plantas, en cosas palpables, pues crecemos a uno muy razonable. Este año creemos que va a haber inversión extranjera directa hasta por 20,000 millones de dólares, lo cual es bastante razonable. Sobre todo si tomas en cuenta que se desacelera Europa, que se desacelera Asia, que Estados Unidos no es que se desacelere, sino crece a una tasa relativamente baja y lenta. Entonces es bastante razonable. Hemos tenido este año anuncios muy alentadores, por ejemplo, en la parte automotriz, que es la estrella de nuestras manufacturas, de inversión que está entrando para construcción de plantas o modelos que son producidos exclusivamente en México y donde están validando no solo los costos laborales en México, sino la calidad, por ejemplo, de la manufactura. Eso es muy real. Y en la medida en que los costos laborales convergen con los de China, que no son iguales, pero han venido convergiendo, pues evidentemente te ayuda, pero te ayuda más el hecho de que sea un vuelo hacia la calidad, hacia una mano de obra de mejor calidad en esas manufacturas. Y en términos, por ejemplo, de esa otra inversión que viene a comprar papeles o viene a comprar bonos o acciones, estamos viviendo una bonanza en ese tipo de flujos actualmente. Es impresionante el atractivo que para los inversionistas externos tienen los bonos gubernamentales, por ejemplo. Y es normal, pues claro, si el nerviosismo financiero global es el endeudamiento, es el déficit, es la falta de crecimiento, México crece. México tiene un déficit relativamente muy pequeño, 3% del PIB. México tiene una deuda pública muy pequeña, 35% del PIB, en comparación con el resto del mundo, que es el gran problema.
Así que tiene una prima de riesgo muy pequeña. Y si tomas en cuenta que puedes pedir prestado a tasas de casi cero en Estados Unidos, en Japón o en Europa, e invertir en un bono, sí, en una plaza emergente, pero estable, con una transición política en orden y donde no ves un temor por las instituciones, ves que Banco de México va a seguir teniendo autonomía, Hacienda va a seguir con su programa de responsabilidad fiscal, pues claro que te conviene. Vas a hacer una ganancia teniendo mayores tasas locales, pidiendo prestado afuera, pero no solo es eso, no solo es algo especulativo. Lo que hemos visto a raíz de los últimos 2 años es que aún en episodios de alto riesgo, no ves ese interés contraerse, es decir, no has visto que la tenencia de extranjeros se contraiga, es decir, que solo sea golondrino y te llevas todo cuando las cosas van mal y regresas cuando las cosas están bien. De hecho, en el peor de los casos, los últimos 2 años, cuando las cosas se han puesto más difíciles en Europa, la demanda por bonos locales solo se ha estacionado, se quedan donde están y luego se reactiva. Lo curioso aquí es que lo que hemos observado es que en los últimos 2 años hay mucho interés, por ejemplo, de fondos de pensiones asiáticos en tener nuestra deuda. Y a vencimiento, no están buscando el momento para materializar, compro hoy, vendo mañana. Lo tienen a vencimiento porque ese es su mandato. Y lo hemos visto, hay mayor estabilidad en esos flujos. Claro, no hay que dormirnos en nuestros laureles, tenemos toda una historia donde de repente los flujos cambian de corriente y nos pueden impactar, pero yo creo que hay hoy una mejor regulación financiera, hay un mejor incentivo de estar en esta economía palpable, no solo es una diferencia de tasas, es fundamentales e instituciones sólidas, y yo creo que eso va a ser la diferencia, ¿no? Doctor, hemos tenido una charla muy interesante, muy completa. Hay muchos temas que quedan en el tintero. Particularmente me quedan muchas dudas por resolver. Y estoy seguro que a las personas que estén escuchando, viendo este programa, la verdad también seguro les quedará muchas preguntas. Sin embargo, yo quisiera pedirte que a manera de recapitulación nos ayudaras a destacar algunos puntos importantes, claro, y englobar las preguntas de hoy. Sí, claro que sí, yo creo que es muy sencillo. Estamos creciendo a una tasa bastante razonable. Este año creemos que va a ser muy similar al anterior, casi de 4%. La gran diferencia es lo que te explica ese crecimiento, un crecimiento más balanceado entre la contribución del exterior y la contribución del interior, de tu consumo, de tu inversión interna. Justo cuando el entorno es más adverso a nivel exterior, dependes relativamente menos de él. Claro, la gran enseñanza de las últimas crisis es que no es una isla, cada país no es una isla, estás interconectado en más de un sentido y definitivamente yo creo que hay las suficientes razones para estar optimista, pero para tener también cierta cautela. Es decir, el entorno está también como para administrar mejor tus riesgos, sí para emprender a lo mejor proyectos de inversión, pero siempre con un ojo puesto en la realidad local con fundamentales sólidos, pero en la externa con riesgos importantes. Así que con todo esto, México hoy destaca en el ambiente internacional como una economía estable, de instituciones fuertes, con un crecimiento razonable, con números fiscales y de deuda bastante envidiables, sobre todo en Europa. Y yo creo que hay que aprovechar esto. Si hoy México no aprovecha esta coyuntura y este momentum que tiene México, pues bueno, no sé cuándo lo va a hacer. Es hora, yo creo que, de aprovechar esto, materializarlo. Los números en blanco y negro llaman a ser positivo, pero sí también los riesgos al exterior. Yo creo que llaman a ser responsable y un poco administrarnos mejor en cuanto a nuestras perspectivas de inversión, ¿no? Doctor, gracias por compartirnos tus conocimientos, gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. En este programa. Y hemos tenido el gusto de estar con el doctor Joel Virgen Rojano, quien es director de análisis macroeconómico y de mercados en la Dirección de Estudios Económicos del Grupo Financiero Banamex. Doctor, nuevamente muchísimas gracias. Gracias, al contrario. Y esto es Escaparate, las mejores empresas mexicanas. Mi nombre es Pablo René Ramírez Velázquez y nos vemos en la próxima.